Bienvenidos a un episodio más de Fuera de la Tribu. Vamos a arrancar este episodio. Ya perdí la cuenta de los episodios, Saúl. ¿Cómo en cuál vamos? Como en el 11. El 11, en ¿no? el 11. Tú disfrútalo. Yofu dice 11. 11. Yofu dice en el 11. Nuestro productor dice en el 11 de esta nueva temporada de Fuera de la Tribu. Yo vengo un poquito, ¿cómo decirles? Como medio lento porque vengo de vacaciones y ando así como que frío. Siento todavía el mood del mar en mi ser. Pero vamos arrancando. ¿Cómo estás, Saúl? Muy bien, muchas gracias. Qué rápido pasa el tiempo cuando te diviertes. El 11avo muy rápido. Pues un gusto estar otra semana acá. Muy bien. Diego. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ochoa, defensor férreo de los libros de texto que está repartiendo el gobierno de la República. Pero ahorita nos va a contar más. ¿Qué onda, Carlos? ¿Cómo estás? Defensor de la transformación educativa, suena mejor. Es del nuevo modelo mexicano. De la nueva escuela De mexicana. la nueva escuela mexicana. Muy Carlos bien. Iván. Hola, ¿cómo Sánchez. están? Un gusto, como siempre, saludarles y que nos vean y nos escuchen. Muy bien, pues vamos a entrarle. Esto ya es como tema de cada semana, pero pues es que tiene que estar, ¿no? Pero se va reeditando, es como un nuevo capítulo de la batalla. Se transforma. Ajá, de Xóchitl Gálvez, que todavía no gana la interna del Frente Amplio, opositor, todavía no es la candidata oficial, pero es la que más nota da y es de las que más se habla por esta confrontación cotidiana, sistemática con el presidente de la República. Esta vez, ¿qué pasó? Es un nuevo capítulo, pero como del Chavo del Ocho, ¿no? O sea, al final es los mismos argumentos. O sea, está enclaustrado el debate en los términos que López Obrador le puso desde el principio y no ha podido deslindarse de ellos. Sí es un nuevo episodio, pero con los mismos puntos, los mismos temas, los mismos personajes y al final la cachetada a Don Ramón. Oye, y se han fijado cómo aquí dijimos hace unos 5 o 6 capítulos, dijimos que cuando la opinocracia decía que le estaba haciendo el presidente de la campaña, que era el mejor jefe de campaña de Xóchitl Gálvez, ¿no? Y que aquí decíamos no es así. O sea, lo que está haciendo el presidente es diario atacarla para estigmatizarle y ponerle en el cajón de donde él tiene a sus enemigos. Y se han dado cuenta cómo de a poco en las últimas semanas cada vez más analistas van diciendo eso, porque claro, van viendo en las encuestas que la señora crece en conocimiento, crece incluso en intenciones de voto, pero también crecen enormemente sus negativos, claro, porque el presidente es el que le pone la etiqueta diario en las mañaneras, Carlos. Yo creo que es un nuevo episodio en la batalla porque ahora ya involucra un poder público, que es el poder judicial. Y ahí siento que pues se hace mucho más denso el discurso del presidente porque pues prácticamente amenazó al juez, ¿no? Y cuando tú amenazas a un ente público que es parte de otro poder distinto al tuyo, me parece que eso es cuando le da argumentos a la oposición, a su oposición, es decir, al Frente Amplio, como para decir que pues el presidente un día sí y otro también ataca, y un día sí y otro también se pasa las instituciones por el arco del triunfo, ¿no? Pero ¿qué pasó? Hubo una resolución, hubo un recurso, ¿no? De parte de Xóchitl Gálvez, que al final termina ganando por resolución judicial. Sí, les ha ido bien al Frente Amplio. Esta resolución primero hizo bajar los videos de la mañanera donde hacía alusión a Xóchitl. Después como que se le prohibió mencionarla, hablar de ella. También hubo otra resolución donde permiten a los aspirantes no renunciar a sus cargos, algo que estaba Morena debatiendo o poniendo sobre la mesa. Entonces ha habido continuos fallos al movimiento del Frente Amplio. Que los veo bien, ¿no? O sea, los veo justificados y que dan motivo a seguir hablando de esto. Pero al presidente no le ha importado, él sigue hablando todos los días de Xóchitl, la sigue refiriendo, sigue haciendo alusiones a ella, ¿o cómo está el asunto? Sí, lo sigue haciendo en desacato a una sentencia judicial, ¿no? O sea, un tribunal ya falló a favor de Xóchitl, de modo que se le pidió al presidente que dejara de hacer referencia a ella en las conferencias mañaneras.
Y ante esto el presidente señaló que pues era, o sea, que sus expresiones se enmarcaban en su libertad personal, no como un funcionario, sino como un ciudadano en ejercicio de su libertad de expresión. Y incluso dio un mensaje muy controvertido acerca de que por qué esta afrenta de Xóchitl contra él, o sea, las referencias que bien hace Xóchitl en contra del presidente, porque esas no se consideran, dijo el presidente, violación de género, ¿no? Supongo, intentaba decir violencia de género en un profundo desconocimiento de lo que eso implica, y me parece que eso también es un balón en la cancha de Xóchitl. Creo que Xóchitl, a diferencia de las semanas pasadas, no ha sido especialmente relevante en la discusión pública en los últimos días. Sin embargo, como dice Diego, en la arena judicial de la batalla que tiene la oposición con el presidente, ciertamente les ha dado bocanadas de aire, ¿no? Estas sentencias a Xóchitl para que el presidente no hable de ella, o también digamos, los tribunales son, creo, en este momento parte esencial para entender el conflicto, porque el asunto de la entrega de los libros de la SEP está entrampada también por amparos, o sea, creo que los tribunales están teniendo un papel muy, muy protagónico en esta coyuntura. Pero la campaña de la comunicación, es decir, la campaña de la comunicación política como tal, la sigue ganando el presidente. Él sigue marcando los términos del debate, él sigue diciendo de qué se habla y de qué no se habla y en qué términos se habla en este país, ¿no? Totalmente. De hecho, ayer, que fue Día Internacional de los Pueblos Originarios, si ven la mañanera, todo el tiempo, son de las últimas mañaneras, más bien de las pocas mañaneras que he visto, casi completas, y pues toda la mañanera se la pasó hablando del tema de corrupción, hagan de cuenta que era Andrés Manuel en el 2012 y en el 2018, ¿no? En campaña. En campaña. Y acto seguido firma un decreto donde les pide perdón a las comunidades indígenas y a los pueblos originarios por todos aquellos saqueos y desdenes y pues, tal cual abusos que sufrieron en la época neoliberal. Por parte del Estado. Por parte del Estado, ¿no? Y lo firma y hace extensivo para todo su gabinete que a partir de ese decreto todos los asentamientos en donde se encuentren ubicadas las comunidades indígenas, todos van a ser preservados por el Estado. E instruye a todos los miembros del gabinete a que no solo los preserven, sino que vean la forma de mantenerlos y de hacerles llegar todo lo necesario para que sus comunidades subsistan. Y le arrebata así una bandera. Exactamente. Claro, a eso mismo. Naturalmente tendría a Xóchitl Gálvez, que fue con la que emergió a la luz, ¿no? Con la bandera de ser descendiente de haber nacido en una comunidad indígena. Un golpe certero y que además ha estado muchos años, ¿no? en discusión. Porque además el decreto también menciona las áreas sagradas, las rutas a las áreas sagradas. Hace unos años recuerdo Viricuta en la zona urárica. Hay muchos lugares obviamente soslayados por demasiada intentos comunicativos de otros lados y que se van perdiendo, pero estas luchas muy locales, muy, muy propias de la tierra, no solo de México, de toda la región, de casi todo el mundo, pues que sean reconocidos por el Estado, eso es un golpe certero fuera de la comunicación, en la política, darle voz a esas... Sí, a esa gente que mucho tiempo no tiene ni ha tenido, es sumamente poderoso. Es poderoso. Lo contradictorio aquí sería, pienso, por ejemplo, ¿no? Lo que discutíamos hace algunos capítulos. Creo que el capítulo pasado todavía, o antepasado, lo de Ayotzinapa, ¿no? Que también tiene un origen, porque muchos de los estudiantes que estaban ahí, pues tienen un origen de extracción de comunidades indígenas, ¿no? Entonces, sí, como hay opacidad, digo, sé que no hay perfección, y menos hablando de el ejercicio del gobierno, pero sí son estas contradicciones que de repente se le podrían echar en cara al presidente. Yo lo que sigo pensando, lo comenté aquí, lo reitero ahora,
me parece errática la estrategia comunicacional de Xóchitl Gálvez. ¿Por qué? Porque el presidente ha demostrado durante todos estos 6 años de su mandato que si alguien es bueno para jalar la marca es él, ¿no? Y mientras el debate se trate de él y los ataques se centren en él es capaz de jalar toda esa marca, de atraer toda esa marca, neutralizarla y dejar que los que él quiere que brillen lo hagan, digamos, sin que sean sujetos de debate o sujetos de escarnio, que es lo que está pasando con las corcholatas, ¿no? Que vemos que no despegan, que vemos que no termina de saberse bien a bien que alguno, sea Claudio, sea Marcelo, terminen por despuntar, pero lo que es cierto es que no se están llevando el desgaste. Toda la marca la está jalando el presidente y Xóchitl parece empeñada en desgastarse con el presidente, y yo creo que esa no es la mejor estrategia para nadie de la oposición, ¿eh? No solamente para ella, sino para nadie de la oposición. Sí, me gusta esta época electoral, porque Xóchitl en los últimos 15 días ha sido luchadora. Se subió al ring. Ha bailado, ha tirado spots con groserías, algo ahí. Ha hecho de todo, ¿ah? Entonces sí tiene varios caminos, varios brazos, y pues el que mucho pretende poco abarca, ¿o cómo es? El que mucho abarca poco aprieta. Eso. Que no se te olvide, porque ahora que te vas a ir Y eso a qué Sudamérica, chilango el cabrón. tienes que llevar Por eso soy bien chilango, frescos se me pegó lo de Chapulín. los refranes nacionales. Y las corcholatas, por su parte, pues siguen ahí descafeinadas, ¿no, Saúl? Sí, creo que de hecho lo más sonoro que han tenido las corcholatas últimamente creo que son propiamente sus conflictos internos con los organizadores del Comité del Frente Amplio, ¿no? O sea, la propia Xóchitl Gálvez a inicios de la semana y cierre de la pasada advertía que ella y su equipo notan algunas inconsistencias, ¿no? Que hay aspirantes a candidatos de los partidos que subieron muy rápido sus firmas. Es que de repente, ¿verdad? Se dio el boom de las firmas. Sí, yo me acuerdo sí. que había un momento en que Xóchitl fue la primera que salió Que las a decir alcanzó. que traía 300,000, algo así. Sí, ¿no? sí, 300,000 firmas. Y a las, ¿qué será? Como a la semana ya había alcanzado Santiago Krill y ahorita ya estaba viendo por ahí información de que ya habían llegado al 500,000 de firmas, por lo menos los 3 candidatos de Acción Nacional, que son Cabeza de Vaca, Santiago Krill y la propia Xóchitl, ¿no? Sí, quien tiene más firmas sí termina siendo Xóchitl por ahora, y me parece que lo que ahora toca al frente y a todas sus corcholatas es valorar cómo no perder la fortaleza que han ganado a través de la venta del concepto de la unidad, porque creo que esa ha sido una de sus banderas, ¿no? Que a pesar de las diferencias, su preocupación por México les unifica, pero vemos que con este filtrado de los aspirantes nada más avanzan 4 personas, ¿no? Enrique de la Madrid, Santiago Krill, Xóchitl y Beatriz Paredes. Eso deja por fuera a Miguel Ángel Mancera, deja por fuera a Francisco Javier García de Vaca, y todos los que digamos quedaron fuera de la jugada piensan controvertir el proceso también por la vía jurídica, es decir, todas las corcholatas, las 20 y tantas corcholatas que tenían, solamente les quedan 4 y parece que se están dando patadas por debajo de la mesa. Puede haber incluso un rompimiento del PRD, porque esta mañana comentaba que en voz de Jesús Zambrano que van a poner una pausa a su participación en el frente, y eso tiene pues mucho que decir en un proceso que apenas está en la etapa 2, ¿no? De una serie de pasos muy muy extensa que podría seguir desgastando las relaciones de unidad. Pero Xóchitl Gálvez sigue siendo la más próxima a la candidatura. ¿Ustedes cómo lo ven? Pues le sacó 100,000 firmas a su segunda contendiente. Bueno, sí, la que quedó en segundo lugar, que fue Beatriz Paredes, que también, ojo, ella sacó más de 400,000. Beatriz sacó 451,000. Santiago Krill 358, y ciertamente Xóchitl les ganó por 100,000. Xóchitl tiene 554,000. No perciben, este no es un comentario mío, yo lo escuché por ahí, pero no perciben solitaria a Xóchitl Gálvez, solitaria respecto a la infraestructura de los partidos, respecto a la nomenclatura de los partidos que la postulan, comenzando por el partido por el cual es senadora, que es Acción Nacional, pero también el PRI y el PRD.
A los otros candidatos me da la impresión de que sí se les ha cobijado más sus estructuras, sus partidos los han cobijado más. Y a Xóchitl no. Xóchitl ha sido más bien cobijada por la comentocracia, por ciertos grupos de poder, en fin. Da la impresión de que los partidos la dejan un poquito sola. Yo creo que no es el partido, es Marco Cortés, tiene nombre, apellido y cara. Había una... noticiero con López Dóriga, que ya no sé ni por dónde salga, pero había un clip por ahí que decía que no contaba con el apoyo ni el cariño de Marco Cortés, que por eso no estaba en la competencia para Ciudad de México, y que el presidente la puso en esta nueva empresa, ¿no? Pero Marco Cortés no le cae bien, o no sé qué tenga con Xóchitl, de que no la apoya y es abierto en el partido. Y creo que por eso se ha notado un poco ajena al partido. Que la han sostenido de más grupos, pero me parece que sí está presente, que no tiene ese apoyo. ¿Y se puede ser candidata a la presidencia sin el apoyo del PRI y del PAN? Sí, ahorita sí, porque yo creo que el Frente Amplio puede cobrar vida, ¿no? Y ha cobrado vida. Pero también yo creo que no sé qué tan bueno sea para la frescura que le quiere imprimir Xóchitl. Y sí coincido que ha dado destellos de irse por un lado, después por otro y por otro. Y eso le da un brío de que ella quiere generar frescura. Y en esa frescura no sé qué, me parece que no empata ni Alito, ni Marco Cortés, ni Jesús Zambrano, ni ningún dirigente de los del Frente Amplio. Entonces, me parece que el hecho de que no esté siendo cobijada, me parece que es lo mejor que le puede estar sucediendo ahorita a Xóchitl Gálvez. ¿Tú piensas que el rótulo de los partidos políticos le resta más de lo que pudiera ahorita sumarle? Sí. Yo creo que ya hasta que esté, ya sea ella elegida, evidentemente tendrá que tomarse la foto, pero ya por el Frente Amplio, ¿sabes? Ya no con Marco Cortés, ya no con Alito Moreno, ya no con Zambrano, sino por el Frente Amplio. ¿Y qué sigue? Después de este periodo de firmas, ¿qué sigue para el Frente Amplio? Foros. Esta noche tendrán una serie de intercambios. Realmente no queda muy claro si solamente es una presentación como introductoria a los proyectos de nación que visualizan las diferentes taparroscas, por decirles de otro modo, a los del Frente Amplio. Pero justamente así así continúa el proceso, ¿no? Van a ser algunos foros. Unos de ellos serán regionales. Uno de ellos tiene lugar, si no me equivoco, en la Ciudad de México, otro en Nuevo León, otro acá propiamente en Guadalajara, y tienen 2 más. Y van a ir filtrando poco a poco, ¿no? Hasta que llegue el proceso de la encuesta donde, si no me equivoco, tendrían que llegar al menos 3. Y me parece... Poligrama sacó una encuesta nacional hace unos días que creo que explica también un poco en parte por qué Xóchitl tiene más firmas. La evolución un poco de la preferencia electoral ha tendido por disminuirse a quienes preferirían un candidato, o sea, a quienes se les pregunta de pronto a quién ven como candidato por la oposición. La respuesta del nadie o del no contestó, es decir, los indecisos han tendido a bajar y Xóchitl a crecer. Eso quiere decir que de pronto Xóchitl ha encontrado un buen nicho en quienes están desencantados justo con las formas más tradicionales de hacer política de el PAN y el PRI, pero que tampoco están encantados por Morena, ¿no? Entonces creo que ciertamente Xóchitl no tiene el apoyo, digamos, de las estructuras más arraigadas de los partidos, pero ciertamente tiene un respaldo social que ya es visible. Ya se puede ver incluso en las encuestas, que es algo de lo que creo hasta aquí estábamos expectantes. Todavía las encuestas oscilan entre 10, 15 puntos de ventaja para el candidato que sea de Morena, prácticamente, ¿no? Y le dan la ventaja más amplia a Claudia Sheinbaum. Sí, a Sheinbaum la tienen más alta. Que hoy por hoy no sé si sea verdad. Pues vamos viendo qué pasa con el Frente Amplio. Me parece que falta mucho por ver todavía. Da la impresión de que no todo... Y así nació el Frente Amplio.
A diferencia del proceso de Morena. Claro, en el proceso de Morena pues hay un gran elector que en este caso, más que elector, sí fue el que dictó las bases y dictó las reglas y de alguna manera puso todo sobre la mesa para que todos caminaran en ese sentido. En el caso del Frente Amplio no fue así y se nota, ¿no? Estos síntomas de descontento, esto que mencionábamos del PRD, lo que ha comentado Xóchitl en su momento, el propio Santiago Krill, vamos viendo cómo se desenvuelve esto, porque sí creo que el reto del Frente Amplio es mantener la unidad. Si esta unidad se rompe, entonces van a tener mucho más complicadas sus aspiraciones de superar a Morena el próximo año y me da la impresión de que ahí hay un tercero en discordia, ¿no? De color naranja que está esperando a ver qué pasa también con esto. Porque ¿cómo caería una Xóchitl Gálvez que no la dejen pasar los partidos políticos en el Frente Amplio? ¿Qué tal caería del lado naranja? Creo que No eso, se es lo que, descarte, eso es lo que ha esperado Dante Delgado, ¿no? Ver pero no cómo lo juega sus cartas de la mejor Pero manera. no lo permitiría Claudio X González. ¿Será? No. El señor X. Sí, no. Bueno, también, o sea, Xóchitl va por el frente o no va. en el Yo dudo espectro que se vaya ideológico, el PAN y MC están muy pegados. Ah, por supuesto. Entonces, no siento que haya tanta controversia en... No, pero yo lo dudo. A mí se me hace muy maquiavélico eso. Pero una Xóchitl Gálvez contendiendo por un partido, vamos a quitar a Movimiento Ciudadano a la mesa para no meterle ruido, pero contendiendo como una opción distinta a la del Frente Amplio en contra de Morena, a mí me parece que puede dar la pelea, quizá no ganar, pero sí quedar en un segundo lugar y desfondar a quienes integran el Frente Amplio. Sí, dividiría el voto a la oposición. Dividiría el voto mucho. Vamos Sí. viendo, a mí me parece Eso que la sí. fortalecería como, digamos, personalidad política independientemente de cómo termine ella, porque, bueno, al final de cuentas ser la cara visible de un proyecto de nación independientemente de cuál sea, que sea alternativo a de los dos polos dominantes de la discusión, terminaría por hacerla un perfil más... y más ciudadano. Más subidito del que está ahorita, ¿no? Porque, bueno, es senadora y demás, pero creo que justamente lo que decíamos, ¿no? Lo que le falta son de pronto estas estructuras en el territorio que movilizan el voto. Eso, más ciudadano, porque el Frente Amplio pugnaba por ser ciudadano y los que quedaron, pues todos han tenido partidos, ¿no? Totalmente. A mí me parece que lo poco de ciudadano que le queda al Frente Amplio, que es efectivamente el liderazgo, digamos, que ha ejercido Claudio X González, ¿no? Que está metido en eso, es lo único que le queda al ciudadano. Pero si en un momento dado eso se lo lleva a otro lado, el Frente Amplio se queda como una alianza del PRI, el PAN y el PRD y se acabó, ¿eh? Cero ciudadano, porque no veo yo otras figuras que le den. Intentaron hacerlo al principio y recuerdan que aquí lo platicamos, que pronto se salieron, ¿no? Pronto se fueron. Sí. Vamos, está con alfileres. Que también Eso. esta solitud de Xóchitl le imprime esa percepción, ¿no? De que quizá la mano de los partidos no está totalmente, digamos, dominando el proceso, porque inevitablemente, digo, y yo supongo, en contra de Alito, de lo que quisiera Alito, lo que quisiera Marco Cortés, pues Xóchitl está creciendo. ¿No les gusta? ¿Les incomoda? Es que sí es, pero Xóchitl. también pero enriquece el proceso. Totalmente. Lo valida, lo legitima. Sí, también es eso. O sea, pero si no es Xóchitl, todos se enredecen. Tienen riesgo de caerse. Vamos viendo. Digo, aquí estamos para especular, ¿no? Y para generar escenarios. En una de esas le atinamos. Sí. Ya le hemos atinado en otras. Y en otras no, la verdad. Y en otras no. Pero mientras sí hay que seguir el primer foro, que es de Visiones de México, Diagnóstico y Mirada al Futuro. Ese es hoy a las 7. Será un buen ejercicio, ¿Y en ese ¿no? cómo va a estar, Diego? ¿Van a hablar todos? Sí, Ok. todos los que ya pasaron esta etapa. Ok. Y digo, sobre todo es un ejercicio interesante frente a Morena, que no pretende tener estos... Sí, espacios. ¿Quiénes pasaron? Xóchitl. Xóchitl, Beatriz, Santiago Krill y Enrique Lamadrid. Ok. Enrique de la Madrid también es otro que no lo veo. No me explico cómo sacó las firmas. Es ahí donde digo, la mano de los partidos. Yo al final. daba más por ejemplo, por un Miguel Ángel Mancera.
¿no? Quizá como por haber sido jefe de gobierno de Ciudad de Porque por Exactamente. ejemplo, a Miguel Ángel Mancera y a Silvano Aureoles sí consiguieron el umbral de las 150,000 firmas, pero no la dispersión territorial de alcanzar De 17 estados. Entonces, eso es lo que, bueno, ellos seguramente estarán alegando que sí cumplieron esa dispersión, ¿no? Pero lo que defiende el comité organizador es que no. Entonces, por eso lo cepillaron. Y creo que también se explica ahí un poco lo de los partidos, ¿no? Es decir, el PRD ciertamente está mucho más fortalecido en algunos estados en particular que en otros donde, pues, por ejemplo, ya no tiene registro. ¿En cuáles? En Michoacán, en Guerrero, tiene diputados. O sea, por ejemplo, Sí. aquí en Jalisco ya no tiene registro, pero sí hay estados en los que todavía la estructura da para firmas. O sea, porque es lo que estaban recolectando, firmas ciudadanas. Entonces, creo que en los números de las firmas también podemos ver justo eso, la estructura partidista, porque al final de cuentas sí, ni Enrique Lamadrid. Creo que Enrique Lamadrid es justo el menos vistoso, creo yo, de los 4 aspirantes, pero es un priista con añejo, pues. Entonces, sus relaciones ahí están. Creo que lo que refleja esta cepillada del PRD sí es también que, pues, es lo que ya se augura, ¿no? No tienen con qué competir en el 24. No tienen estructura suficiente para conseguir las firmas. Ese número de firmas no es cosa sencilla. No. O sea, si no tienes, sobre todo por las reglas de la dispersión, más allá del número, ¿no? Sí. Tiene que ser 17 estados, no puedes repetir más de X número de firmas por estado, en fin. Y solamente eso se logra cuando hay una estructura partidista, no hay más, ¿no? De alcance no la nacional. tienes, de alcance nacional. Si no la tienes, se complica mucho y creo que eso explica, como bien mencionas, lo del PRD, que se están quedando en la orilla. Vamos a ver qué pasa con ese tema. Hay otro asunto que sigue dando mucho de qué hablar. Yo he estado escuchando algún contenido sobre ello y es un debate que me parece que vale mucho la pena. Ya lo dimos aquí la semana pasada. Aquí Diego apuntaba algunas cosas. Carlos también apuntaba una visión, incluso más allá del tema de la comunicación, sino como padre de familia. Sigue el tema por los libros de texto. El próximo 28 de agosto los niñas y niños de este país regresan a clase en educación básica, educación media, y está la controversia judicial si se van a repartir o no los libros de texto. Hay gobernadores, como el caso de Jalisco, Enrique Alfaro, que dijo: yo no voy a repartir los libros, se van a basar en otro modelo muy local para apoyar a los docentes y que puedan arrancar el año. Hay otros estados, pienso por ejemplo en Puebla, que el gobernador dijo: aquí se van a repartir eso y los mochilas y los útiles y todo, y vamos a estar a punto para arrancar el ciclo escolar. ¿En qué va ese debate? ¿Quién quiere empezar? De este lado de la mesa es donde estaba más crispado el ánimo la semana pasada. ¿Qué Dale. ha pasado con tu criterio, Carlos? ¿Qué opinas? Se mantiene, pero hay una variación. Ahorita, de una semana a la fecha, veo un intento del gobierno federal por explicar de dónde, por qué, para qué y cómo. Comunicación gubernamental. La prueba está en que ya lleva toda esta semana en una rueda de prensa vespertina, y así se va a mantener por lo menos esta semana y la que entra, donde están los que participaron, ¿no? Y creo que eso, aunque ellos argumenten, porque sí lo argumentan, de que hubo ¿Asambleas? asambleas con reunión de padres y todo eso lo debieron de haber hecho. Y Con no debieron anterioridad. reservar la información. Y no debieron reservar la información. Entonces, creo que de la realidad de hace una semana a hoy ha habido avances en términos de comunicación para poder explicar a los padres de familia de lo que van los libros de texto. Eso lo veo como un acierto. Lo que me parece que sigue siendo hasta cierto punto un error es de que hay algunos estados, por ejemplo en el caso de Jalisco, como lo comentas, donde dijo el gobernador que aquí no, pero aquí no, siempre y cuando no se resuelva de fondo el La asunto controversia judicial. No dice que sí, no dice que no. Exactamente, ¿no? O sea, eso me llama mucho la atención. Otra cosa que me llamó mucho más la atención es de que en Nuevo León, que también es gobernado por un partido naranja como Jalisco, sale la secretaria de Educación, no sale el gobernador, o sea, subrayo, no sale el gobernador cuando le encanta el internet, le encanta el Facebook, le encanta Instagram,
y decide no salir y sale como para decir que más o menos como para irse entre las ramas, ¿no? La verdad es que eso también me llama mucho la atención. Sabíamos que todos los gobernadores morenistas iban a salir con un desplegado, Claro. ¿no? Eso ya era un hecho. Pero sí me llama la atención en términos de comunicación que hay algunos estados que se mantienen como que entre que sí y entre que no. Otros que de plano ya dijeron no, como Guanajuato, ¿no? Por ser panista. Pero me parece que lo que debió de haber hecho el gobierno ya lo está haciendo y eso es un acierto. Y esto que mencionas de que no sale Samuel García a dar este comunicado, llama mucho la atención porque justo hace una semana el presidente los destapaba, ¿no? A él ya Luis Donaldo Colosio, ¿no? Diciendo que serían buenos contendientes a la presidencia. Está ahí muy raro las cosas, ¿no? De entre MC o entre ciertos sectores de MC y sus vínculos con otros partidos, tanto con los partidos del frente como con el propio partido oficial. Sí, y actualmente, o sea, me parece que este titubeo tanto de Alfaro como de Samuel García responde a que ciertamente quieren dar un paso no tan en falso porque todavía está en entredicho el futuro de la entrega de los libros, porque lo que hay ahora es una suspensión, digamos, provisional, o sea, marca como medida cautelar que no se repartan los libros. Entonces eso implica una pues ahora sí que interpretación de cómo voy a hacer política en consecuencia. O sea, Chihuahua lo tuvo muy claro, yo no los entrego. Enrique Alfaro no lo tuvo tan claro, dijo, bueno, hasta que no se decida por los tribunales, pues yo tomo acción. Y bueno, los morenistas, los gobernadores de Morena también lo visualizan desde que como es una suspensión sin carácter definitivo, pues entonces avanza, ¿no? O sea, claro. Es decir, su actuar político está condicionado por cómo interpretan la ley y cómo interpretan la ley está cruzado por cómo interpretan el mundo, es decir, pues de qué lado están, ¿no? Claro. Y creo que este titubeo de Alfaro y de Samuel García puede responder un poco a eso, porque el propio Movimiento Ciudadano está en esa jugada, no sabe para dónde hacerse, no sabe si va a ir solo. Hoy se comentaba en la prensa que este viernes 11 de agosto ya se tendrá este famoso diálogo entre los liderazgos del Movimiento Ciudadano para saber hacia dónde apuntan. Pero lo vienen cantando desde 2 meses atrás. Sí. Se suspendió porque Samuel estaba afuera, ¿no? Sí, y parece que todavía no hay un puente de entendimiento entre Enrique Alfaro y Dante Delgado, porque dice Alfaro que pues él va a defender su postura, pero no quiere que se escondan las cartas, ¿no? Entonces, eso es una declaración que lo que sugiere es que Dante no está siendo completamente honesto con los liderazgos de Jalisco, ¿no? Entonces, me parece que esto que sucede con los libros es la mitad más uno del partido. Esto que sucede con los libros es un reflejo de lo que sucede en el propio Movimiento Ciudadano y lo que sucede también en el panorama nacional. Por lo pronto, ya aquí en Jalisco, ya los partidos del frente a nivel local, PRD, PAN y PRI, ya anunciaron que van en alianza, es decir, la alianza en Jalisco, el frente amplio en Jalisco es inminente, lo cual coloca en una situación comprometedora a Movimiento Ciudadano, porque la elección se iría a tercios. Y en una elección a tercios, pues quien tiene más posibilidades sería Morena. Al menos es lo que dicen algunos estudios de opinión al momento, ¿no? Muy bien. Me gustaría también comentar algo respecto a lo que decía Carlos de esto que hizo el gobierno que no había hecho y que ahora lo está haciendo, ¿no? Que es la parte de socializar lo de los libros de texto, salir a una rueda de prensa todas las tardes, explicar lo que debió de haber explicado en su momento. ¿Y por qué lo quiero retomar? Porque aquí está una muestra más de cómo cuando tú no cumples con algo fundamental, y hablo de los gobiernos en específico, los candidatos y los partidos son otra cosa, pero los gobiernos tienen que garantizar un derecho fundamental que es el derecho a la información. Si los gobiernos garantizan este derecho, ¿no? Y no me estoy poniendo purista, hay muchas formas de garantizar este derecho, es decir, hay muchas formas de dar la información. Pero si tú como gobierno eliges dar la información, es mucho menos factible que te encuentres en momentos complicados como este.
saliendo totalmente a destiempo, con media batalla perdida y tratando de recuperar algo que de otra forma se hubiera perdido. Ojo con los que hacen gobierno, con los comunicadores en gobierno, con los gobernantes, alcaldes, alcaldesas, gobernadoras, gobernadores que están en gobierno, en poderes ejecutivos. Darle información nunca es mala idea. A mí me gusta mucho esa ilustración de que todo proyecto político descansa en una mesa de 3 patas. Política, gestión y comunicación. Si carece de alguna de esas dos, el proyecto político cae inminentemente. Exacto. Entonces, este proceso de hacer política debe descansar en esos 3. En política hablamos de las relaciones, ¿no? La gestión de hacer las cosas y al final de comunicarlas, de ser incluyentes, de ser diáfanos, de ser transparentes. Cuando falta una, el proceso se complica. Claro. Y esta es una muestra grande. A mí esa ilustración de un banco de 3 patas me parece muy... que ejemplifica fácil y que se entiende. Y aquí hay una victoria de la oposición, creo. A ver, siento que nadie está ganando con esta discusión, pero en donde sí creo que ganó la oposición es que, por un lado, el amparo de la Unión Nacional de Padres de Familia contra digamos, la distribución de los libros, y por otra parte, la escandalización de el contenido de los libros por parte de TV Azteca, que luego hizo encender una discusión todavía más amplia. Lo que sucedió es que los primeros que ponen sus argumentos sobre la mesa y quienes definen el debate y quienes enmarcan de qué estamos hablando, pues termina siendo la oposición y dice, esos libros son comunistas, ¿no? Quieren adoctrinar a tus hijos. Por la falta de información. Correcto, porque entonces, si no había un precedente que digamos, clarificara, que no dejara ese vacío de la información o una respuesta más pronta del gobierno federal, otro gallo hubiera cantado, ¿no? Pero lo cierto es que este vacío, este tiempo que se deja, le permite vociferar a los opositores que el fantasma del comunismo recorre México, ¿no? Entonces, es de ese marco conceptual no se ha salido nadie. Porque también, digo, los funcionarios del gobierno federal no ayudan con sus nombres, ¿verdad? Ni sus orígenes. Pero ciertamente, el gobierno federal no ha podido desenmarcar la discusión del comunismo, ¿no? Porque como nos enfrascamos en un debate más ideológico, entonces dejamos de lado aquellas particularidades como el acceso a la información del que hablábamos, ¿no? Particularidades como qué tan inteligente fue el proceso de creación de los materiales. No hemos debatido tanto entonces qué supone la nueva escuela mexicana. Dejamos de lado muchos otros debates porque la oposición ganó en enmarcar que hay una amenaza comunista en México. Y llama la atención, ¿no? Cuando el presidente de México es experto en enmarcar las cosas, y en esta sí dejaron, por falta de información, dejaron que la oposición, yo coincido contigo, fuera quien enmarcara la discusión, y de ahí no han podido salirse. Y sobre todo esto que comentaba Diego, ¿no? Para concluir, a mí me parece que hay veces que se disfraza de cálculo estratégico el no darle información, ¿no? Yo me he topado en mi experiencia en gobiernos mucho con esta situación. No digamos nada porque mira, nos lo va a desgastar, pues mejor, ya que suceda, salimos. No es buena idea, ¿no? Porque, y en este caso particular de los libros de texto, me parece que más que un cálculo estratégico, fue como la desidia, ¿no? La hueva de, no, mejor no informamos y lo dejamos al final, y ahí están las consecuencias. Vamos a ver qué decide la autoridad judicial y a ver si esto no va para atrás. Se ve complicado, pero por lo pronto ya fue algo que no salió como pudo haber salido si se hubiera dado la información. Yo se lo atribuiría a la poca pericia de la secretaria, la verdad. También tiene que O sea, le tocó a uno de los lados más flacos de su gabinete. Tienes toda la razón. Sí, ya lo era con Delfina, con la gobernadora electa del Estado de México, más ahora con Leticia. También hay que decir que es hasta una falla de la Consejería Jurídica de la Presidencia. O sea, el Tren Maya también se entrampó por asuntos judiciales. Los libros se están entrampando por asuntos judiciales. El propio proceso electoral le está suponiendo al presidente un problema en términos de la comunicación. Le obligan a bajar mañaneras. O sea, el asunto de los tribunales creo que tiene mucha más relevancia del que parece que tendría. Y es algo que ha sido el talón de Aquiles de los proyectos de la Cuarta Transformación de un tiempo para acá. Y no parece
parece que estén prestando atención a el blindaje jurídico de sus acciones políticas. Al final extrañan a Scherer, ¿no? Como consejero jurídico. Bueno, Julio en pocos lados no se extrañará. Es un hombre muy inteligente, muy vivaz. Mucha razón. ¿Algo más que agregar, Carlos Iván? A mí me gustaría comentar el trato que se le dio a la crisis de lo que ocurrió en Ecuador ayer. ¿Qué pasó? Cuéntale al auditorio qué pasó. Pues asesinaron a un candidato opositor al sistema actual. Carlos Villavicencio se llamaba. Carlos Villavicencio, lo acribillaron. Yo no tengo memoria de un evento así en la época moderna del mundo. Quizá lo último... Colosio. Colombia. Lo último, pero Colombia con Colosio en su momento. fue él. Y aquí fueron ráfagas que alcanzaron a personas. Sí, hay personas heridas. Hay ¿no? personas heridas y con heridas mortales, ¿no? Y aparte él había señalado que había recibido amenazas de parte, por cierto, de grupos delincuenciales mexicanos, de cárteles mexicanos. Entonces, a mí me pareció que el presidente de Ecuador, el actual presidente, se me olvidó su nombre. ¿Guillermo Lazo? Él me parece que sale en falso diciendo primero que va a citar a todos, o sea, lamentando lo que debió de haber hecho, más bien lo que sí debió de haber hecho y se hizo, pero llamando a una reunión de gabinete en la que él no encabezaba, o sea, él no estaba, sino que daba instrucciones, se entendía como que no estaba en Ecuador, al menos eso es lo que se entendió. Y luego salen las primeras notas con el tío, un familiar de Villalbazo, del finado. Villavicencio. Diciendo que, o sea, te das cuenta que no había ninguna interlocución con ninguna autoridad, ¿no? O sea, me parece lamentable en ese manejo de crisis que se dio. Y pues yo creo que va a tener una consecuencia geopolítica importante, ¿no? Por supuesto, me parece que maten un contendiente, digo que no era de los contendientes principales, pero que lo maten así a mansalva. Y Ecuador ya lleva un tiempo convulso en términos de su estabilidad política. Mucho. Yo tuve la oportunidad de trabajar en Ecuador hace algunos años y Ecuador, me corregirá el público, pero me parece que en un periodo de 15 años había tenido algo así como 11 presidentes. Hasta que llega Rafael Correa, que se reelige. Y logran ahí mediana estabilidad. Después Rafael Correa deja a Lenín Moreno, que fue su vicepresidente, rompen, ¿no? Y ahí todo se vuelve a descomponer, ¿no? Sí. Después llegamos a Guillermo Lazo y ahorita lo que viene es el regreso del correísmo, ¿no? Abanderado en su partido. Por lo menos esa es la andanada y esto genera mucha reacción en los sectores conservadores de Ecuador, pero efectivamente ha sido un país muy convulso desde hace mucho tiempo. Igual que América Latina, ¿no? Nada nuevo. Nada nuevo bajo el sol. Me parece que es ahí donde México sí se ha caracterizado, por lo menos desde la creación del PNR, ¿no? Y la institucionalización del partido. Porque esto sucedía también aquí en México. Digo, pues no sucedió en el 94. Sí. Sucedió en el 94 y sucedió cuando matan a Álvaro Obregón, ¿no? Sí. Y México sí logró de alguna manera evitar en la medida de lo posible que estos hechos se siguieran suscitando en nuestro país. Porque México está polarizado, pero no crispado, ¿no? Al menos no de esa manera, aunque tiene un problema muy grave, ¿no? Sí. El mismo, que parece ser el mismo problema que tiene Ecuador ahorita, que es un tema de cárteles. Eso, pues hay nuevos caudillos. Hay nuevos caudillos. Muy bien. Pues lo dejamos aquí, Saúl, ¿o quieres seguir? Vámonos a descansar. Muy bien. Gracias. A descansar. Vamos a desayunar, ya. Gracias, Saúl. Gracias, Diego. Gracias, Carlos Iván. Gracias a todos. Gracias a todo el equipo de Fuera de la Tribu. Gracias, Yofu. Gracias a todos. Yo soy Gonzalo Sánchez. La comunicación es cosa seria. Tómensela en serio. Nos vemos la siguiente.